5 minutos de lo que ustedes dijeron. Entonces ya estamos en vivo aquí en Agenda Migrante de nuevo, en esta serie de conversatorios en conjunto con la Universidad de Harvard, con la UNAM, con el SUDIMER, que además hoy tenemos también una investigadora del UNAM. Tenemos también esta alianza con el Instituto Belisario Domínguez, con Chicanos por la Causa desde Arizona, con América Sin Muros, con muchas organizaciones Deportados por la Lucha, Moreno Law, en fin, tenemos demasiados aliados en estos conversatorios, como decíamos, principalmente apoyados por Harvard, por Tufts, por Berkeley, también la iniciativa de migrantes de Berkeley nos está apoyando, y bueno, la idea, como ustedes saben, es sacar un papel de política pública al finalizar esta serie de conversatorios. Hoy es el último, así que no se lo pierdan, compártanlo también con todos los que ustedes crean que pueden interesarse. Hoy vamos a cerrar con broche de oro esta serie de conversatorios. Tenemos a ponentes ahora sí que de todas partes y de todos bagajes. Entonces va a ser realmente un foro muy rico. Hoy nos acompaña además Waldir Ochoa desde Colombia. Él nos va a ayudar a moderar. Él es periodista muy conocido y reconocido también a nivel internacional. Es un especialista en estudios políticos. Es fundador de la plataforma latinoamericana de ciudades LA, la Network, perdón, y asesor de comunicación pública para gobiernos a nivel internacional. Entonces, muchas gracias a Waldir por acompañarnos. Tenemos desde España a Pilar Conesa. Ella, pues ya la conocen, ella está en todo el tema de Smart Cities, ahorita la van a presentar porque tiene también un avallo muy grande. Tenemos a Eduardo Moreno, que él pues viene de ONU Habitat y es nuestro representante acá en México. Tenemos a María de Jesús Medina Arellano, ella del Colegio de Bioética, pero además investigadora del UNAM, experta en estos temas también. Y tenemos a Julián Mejía, que se conecta desde Coahuila para hablar sobre la región de La Laguna, Coahuila, Durango, y todo el tema también de urbanismo y retos post-COVID por allá. Entonces, muchas gracias a todos. Recuerden compartir, ponernos like, ponernos sus preguntas para que nosotros podamos compartirlas con Waldir y él pueda hacérselos a los ponentes. Recuerden que estos foros son muy dinámicos, se trata de retroalimentarnos en conjunto con todos ustedes. Importante esta serie de conversatorios en el marco de la salud pública, de la migración y del COVID. Entonces, yo sin más preámbulo los dejo con Waldir. Muchas gracias por estar con nosotros. Compártanos, pregúntenos y pónganos también ahí sus likes en esta página. Muchas gracias a todos. Waldir, te doy la palabra. Bueno, un saludo cordial para todas las personas que nos siguen a esta hora por las distintas redes sociales. A todos nuestros panelistas invitados también las gracias por acompañarnos y tener esta conversación sobre un tema supremamente clave de cara a lo que viene para el futuro del mundo, la resiliencia urbana y sobre todo la resiliencia a partir de esta pandemia de la COVID-19 o el coronavirus. Yo quiero comenzar por las mujeres invitadas al panel y quisiera darle la palabra a Pilar Conesa, quien es fundadora y CEO de Anteverdi, una organización que trabaja justamente en hacer a las ciudades inteligentes, Smart Cities. Y Pilar, comenzando de lleno ya con esta conversación, quisiera como poner un escenario de cómo están todos los países, especialmente de los panelistas, una composición de lugar, cómo se enfrenta hoy en España la pandemia de la COVID-19. Entendemos que hay en este momento brotes, unos 73, 74 brotes de nuevo en España y rebrotes. ¿Qué podemos, digamos, en esta composición de escenario, hablar de cómo se está enfrentando hoy la pandemia en tu país? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Eunice, por esta invitación. Es un placer estar aquí porque precisamente el tema de los migrantes con respecto a los retos urbanos y cómo estamos gestionando esta pandemia es un tema muy candente, ¿no? Si la complejidad de la gestión de los migrantes es de siempre, tiene una visión muy compleja, muy amplia por todo lo que implica de los distintos movimientos de migrantes, en estos momentos eso lo hace aún mucho más candente, ¿no? En España, como decías, pues hay una gestión de la pandemia compleja como en todos los países. Después de reconducir la pandemia, pues ha habido unos brotes que ha obligado a volver a cerrar determinadas poblaciones para tener un aislamiento mayor.
Y precisamente hay en una de esas zonas, yo pienso que está muy vinculado al tema que tratamos hoy, ¿no? Porque es una zona donde es una zona agraria, donde hay una importante, en estos momentos, recogida de fruta y donde llegan muchos migrantes de otros lugares a abordar esa tarea, ¿no? Y ahí se ha gestionado temas que me gustaría, a raíz de eso, pues ir comentando en cuatro ejes que a mí me parecen muy claves en lo que estamos tratando hoy, ¿no? Que es el tema de la vivienda, de las condiciones de trabajo, de la garantía de la asistencia médica y del impacto cultural, ¿no? Porque son cuatro ejes que son determinantes en lo que estamos abordando. El tema de la vivienda y las condiciones de trabajo hay que abordarlo conjuntamente porque están totalmente, podríamos decir, vinculados, ¿no? Los movimientos migratorios se incrementan radicalmente con los trabajos de temporalidad y eso hace también crear unas condiciones de vivienda precarias, ¿no? Esto, uno de los elementos que se ha puesto encima de la mesa en esta crisis que estamos viviendo en esta zona, que concretamente es en Lleida, es el habituar a espacios para los migrantes, para que puedan tanto estar en unas condiciones tanto de distanciamiento como aislamiento cuando se requiere, y se han habilitado espacios como tanto hoteles como centros deportivos para habilitar espacios y una coordinación podríamos decir, entre gobiernos y empresas, ¿no? Hoy el derecho del trabajo es totalmente vinculado al derecho a la vivienda y no se puede abordar uno sin otro, ¿no? Y ahí pues se requiere una colaboración público-privada entre todos los agentes. Y para mí este es uno de los temas especialmente delicado cuando hablamos del tema de migrantes, porque en función de eso cambian totalmente las condiciones, ¿no? Y en paralelo a ello es todo el tema de la asistencia sanitaria, ¿no? De cómo garantizar la asistencia gratuita sanitaria a todos los migrantes. Aquí en España esto está bastante bien resuelto, pero una crisis como la pandemia también pone cosas en cuestión, ¿no? Y ahí también yo veo la importancia de tratar no solo de ser reactivos, sino de cómo tratamos a enfermedades o a colectivos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, aquí en México el 10% de los habitantes de más de 20 años son diabéticos y también se está dando que 7 de cada 10 fallecidos por COVID son enfermos de diabetes o hipertensión o obesidad, que están muy relacionados, ¿no? ¿Cómo tratamos esos colectivos? Y ahí también hay cómo la tecnología está ayudando a tratar a colectivos crónicos como este. Tenemos el caso, por ejemplo, de Social Diabetes, que está utilizando en México, que ayuda a médicos y enfermos a seguir la enfermedad y a reducir además las idas a los hospitales, por tanto a reducir también todo lo que es el tema de contagio, ¿no? Y para, podríamos decir, finalizar, y pienso también muy relevante, todo el tema del aspecto cultural. Tanto en España, y yo pienso que también debe pasar en México, pues hay ciudadanos que han vinculado el contagio a los migrantes que vienen de fuera, porque la raza humana tendemos a tender a darle las culpas al que viene de fuera, ¿no? Ahí es muy importante la educación, la cultura, porque más lejos que la realidad, que toda la explosión del COVID no se produjo por las capas bajas, sino por la gente que estaba viajando, ¿no? Y por tanto todo el tema de la cultura y la educación es un tema clave para dignificar a los migrantes, ¿no? Bueno, y ahí también deciros que está encantada de que también este debate lo continuemos en el Smart City Expo Latam, que organizaremos en octubre en Mérida, y que todo este tema será uno de los temas también a debatir en esa sesión. Así es, Pilar. Introduces muchos temas muy importantes. Yo creo que incluso podemos ir desmenuzando, ir tomando cada uno de ellos en el transcurso de esta conversación. Hablas de vivienda, que es fundamental. En
digamos, en países donde hay personas que tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad de vivir la pandemia en casas de, no sé, 75 metros cuadrados. A partir de ahí, pues, es realmente fácil o tolerable vivir la pandemia, pero no en una vivienda de 10 metros cuadrados, o en una slum, o en una favela, o en una villa miseria de 10, 20 metros cuadrados. Así que hay un tema muy interesante, pero quisiera darle también la bienvenida a María de Jesús Medina. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, es maestra en filosofía y también es doctora en bioética. Yo quisiera, con la bienvenida a María de Jesús, con todos estos temas que nos ha propuesto Pilar, devolverme un poco en uno que me parece clave para entender un poco también cómo vamos a enfrentar esta pandemia hacia adelante, y es el tema de el medio ambiente. En clave de resiliencia, una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia es cómo vamos a recomponer nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente, con la naturaleza. Este virus, como todos los virus, es zoonótico, viene justamente de los animales, y justamente esos desequilibrios que hemos construido con el medio ambiente y con los ecosistemas, pues nos llevan a que cada vez sean más frecuentes este tipo de situaciones, y sobre todo se van a volver más frecuentes con cambio climático, que es otro tema que uno puede ahí enlazar fácilmente, cambio climático con migraciones. Pero María de Jesús, ¿cuáles son, con la bienvenida, tus reflexiones sobre qué nos debe dejar como lección esta pandemia en clave de relacionarnos mejor con los ecosistemas, el medio ambiente, la naturaleza? Muchísimas gracias, Walter, por la introducción, sobre todo a la doctora Eunice Rendón Cárdenas y a todas las instituciones que convocan este conversatorio virtual. Y pues un gusto estar con ustedes, con Pilar, desde la bella Lleida. Pues has tocado un punto súper importante, Walter, porque justo estaba pensando en retomar los trabajos de Lisa Eckenwaller. Posiblemente estoy pronunciando muy mal su apellido, es la vicepresidenta de la Asociación Internacional de Bioética a la que pertenecemos, y habla precisamente de la ecoética de la migración, de cómo las poblaciones migrantes han tenido lo que se han llamado canales, cascadas de ser más amigables con el ambiente, pero en cuestión de solidaridad, no solamente con otros animales y con el ambiente, sino con las comunidades que se mueven. Y esto nos habla de la ética del cuidado, desde una postura feminista, obviamente, que debemos de estar también abordando estos temas, y nos muestra cómo las poblaciones migrantes desde la ética del cuidado han enseñado o han hecho más, han contribuido más a los ecosistemas en su generalidad. No pensemos solamente en la naturaleza de las plantas o de los animales, sino de los animales humanos también. Entonces, esta solidaridad que muestran entre estas comunidades, hoy en día vemos a muchas personas que son migrantes y que cuidan de otros niños y niñas de personas migrantes para que puedan trabajar. Y estoy hablando de migrantes, de poblaciones migrantes distintas a las que se refirió Pilar. Estoy hablando de poblaciones migrantes en tránsito. Y esto es muy importante pues para acentuar la responsabilidad comunitaria y desde la ética del cuidado que se tiene en estas poblaciones, y cómo también poder incorporar estas personas hacia otras poblaciones vulnerables, porque desde la vulnerabilidad nos enseñan cómo precisamente y lo que se llama ahora en bioética Care Ethics Migration, y que es la ética del cuidado en la precisamente, ¿no? Y esto deconstruye un poco los estereotipos de la ética del cuidado que tenemos en lo que antes sabíamos que era la normalidad, porque ya no se basa esta ética de cuidado en género, es decir, ya no se perpetúa el rol de la mujer en el cuidado, sino puede ser un hermano que cuida de una hermana menor de estos migrantes en tránsito, o un tío, una tía, es decir, las poblaciones ya se ven no tan asimétricas en cuestión de la vulnerabilidad, y en ese sentido la solidaridad y la manera como cuidan de los demás y de los ecosistemas en los que se desarrollan son muy importantes. Yo no soy experta en Smart Cities, pero creo que estos conceptos desde la que nos puede tener, nos
puede aportar a llevar una discusión de cómo serían incorporados en esas nuevas normalidades, en estas ciudades inteligentes. Entonces, más que desde una posición experta, les dejo conceptos y más bien inquietudes que tenemos para precisamente abordar las situaciones de injusticia estructural y precisamente desde una ecoética que no está basada solamente en el ambiente y en los animales no humanos, sino nosotros como animales humanos. Muchas gracias. Creo que Waldir ya no está, no sé si algo pasó o... Doctora Rendón. No sé qué pasó. A ver, Edson, si puedes ver con Waldir, ¿está por ahí o no? Yo creo que está conectándose. Waldir, ¿nos escuchas? Ah, ya aquí está. Estamos, Te nos aquí fuiste. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Ah, perfecto. Entonces ya acabó María Jesús, entonces te paso la palabra. Muy bien. Continuamos entonces con Eduardo López Moreno, él es el director de ONU Habitat en México. Y yo quisiera, Eduardo, porque además eres experto en el tema de slums, en el tema de favelas, has escrito libros y has hecho reportes sobre este tema, ¿cómo conectamos todo el tema de asentamientos informales que justamente son, digamos, a través de inmigrantes internos, inmigrantes externos que se dan estos círculos de miseria, estos círculos de pobreza? ¿Cómo en estos casos nuestras ciudades, ves tú desde ese conocimiento, han podido enfrentar de mejor manera esta pandemia con estas dificultades, especialmente en Latinoamérica? Gracias, Waldir. Primero decir que la idea de hablar de la nueva normalidad no significa porque la vieja normalidad se enfrentó a una pandemia o a un cambio climático, sino porque ella la generó. Y esto es importante porque en el momento que ella la genera, los elementos que tenemos que ver vinculados a tu pregunta, ¿cuáles eran los factores subyacentes a esa generación? Y entonces nos encontramos desequilibrios económicos en el desarrollo, desigualdades estructurales en la economía, una visión muy de corto plazo, en donde la ganancia primaba, un poco en lo que comentó antes la persona que habló, un discurso desarrollista donde no había derechos humanos, y una visión de mercado como resolución de problemas, pero que en el fondo debilitó ecosistemas. Entonces, a los que nos escuchan, 2 o 3 datos importantes que pueden, Waldir, dar punta a lo que dices. El primero, en los últimos 20 años, países del norte o del sur, no hablo Latinoamérica, de África, de Asia, el 75% de las ciudades del mundo crecieron más desiguales, incluso en los países más igualitarios. Y esto significa que más de 1.000 millones de personas, 1.2 o 3, tuvieron menos acceso a oportunidades, a recursos, a ingresos, a salud, etc. Y todo esto fue exacerbando y fue vulnerando todos estos derechos y creando vulnerabilidades nuevas. El COVID no hace más que sentarse en esas vulnerabilidades y darles una expresión diferente. Y me gustaría dar algunos datos. Recordarles a quienes nos escuchan que hoy día en los llamados asentamientos informales, favelas, slums, viven el equivalente a 1.000 millones de personas. O sea, no son pocas las que están viviendo ahí. Un dato interesante, y estamos preparando, y no tengo tiempo para hablar de eso, yo coordino también investigación en ONU Habitat, el reporte del estado de las ciudades del mundo durante la pandemia y lo que sigue con ella. Y entonces nos encontramos algunos datos interesantes. El primero, el 90% de los casos de COVID en el mundo se registran en ciudades. Hoy día el COVID es fundamentalmente una crisis urbana, lo que no significa que en una segunda ola o tercera vaya a haber un acercamiento a zonas rurales o a otros lugares. Y entonces nos queda claro en nuestro análisis que mala planificación, desigualdad, falta de respeto al medio ambiente vulneró y generó estos patógenos y la aparición de todas estas enfermedades, como también generó el cambio climático. Me gustaría que vieran estos datos, por ejemplo, importantes. Si tomamos quién ha sido afectado por el COVID, si bien son datos preliminares y en cierta forma un poco irresponsable de mi parte darlos, pero plantean más o menos intensidad de lo que está pasando. En los países desarrollados, en los lugares donde viven los pobres, étnicos o no, por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva York, poblaciones afroamericanas o hispánicas,
de cada 4 muertos, 3 son estas poblaciones. Sin embargo, ellas no representan más del 12 o el 15% del total de la población. Si te mueves al sur, de cada 6 muertos, 4 son de asentamientos informales. Y no me gustaría repetir, creo que Pilar lo explicó muy bien cuando habló de vivienda, pero nosotros hablamos de una vulnerabilidad que toma 3 factores en las ciudades y en los asentamientos informales. De hecho, estamos intentando, y es una invitación a quien quiera unirse a esto, construir un índice que llamamos de vulnerabilidad del COVID con 3 dimensiones interrelacionadas. La primera es precisamente un lugar donde vivir, donde no puedes abstraerte de una vivienda sana o con distancia. Es decir, vives en hacinamiento o vives con problemas de acceso a agua y saneamiento. Los grupos que viven en estas condiciones son los principales afectados. Número 2, movilidad. Movilidad de diferentes lugares, en donde los más afectados tienen que ver con el transporte público, que no está preparado para esto, no porque el transporte público sea malo en sí. Y tercero, es informalidad en el trabajo, que obliga a las gentes a tener acercamientos manuales en cualquiera de las funciones que hacen. En el caso de los hispanos en Nueva York, queda claro que la mayoría de ellos trabajaban o trabajan en cosas que tienen que ver con acercamiento con las demás. Esto nos plantea entonces que el COVID está claramente creando un mecanismo en las ciudades que tiene que ver con nuevas formas de vulnerabilidad, y entonces a mí me lleva a una respuesta muy clara: la necesidad de entender nuevas formas de resiliencia. ONU ha dicho muchas veces, hay que construir Build Back Better. La verdad que no es suficiente. El construir otra vez mejor no es suficiente, porque está haciendo abstracción precisamente de estas nuevas nociones de vulnerabilidad. Ahora, si viéramos hoy día en el mundo, por ejemplo, intentamos hacer un acercamiento entre COVID y cambio climático, nos damos cuenta que todos los recursos que la financiación climática utiliza a nivel mundial, solo el 5% intentan resolver problemas de vulnerabilidad en las ciudades. Y solo el 10% de todos esos fondos tienen un acercamiento a lo local. Esto significa que hay un problema de entender que las respuestas tendrían que instrumentarse desde lo local, y que las ciudades se van a convertir, como se dice, en el front line, en el frente de la lucha. Y esto nos plantea 4 cosas que nos gustaría analizar, y con eso concluyo por el tiempo. Uno, es que tenemos que repensar los mecanismos de gobernanza y el papel que jugarían las ciudades, no sin hacer abstracción del papel del Estado a diferentes niveles, pero sí replantear que la pandemia nos lleva a un replanteamiento de nuevas formas de acercamiento y de relación. Y tal vez con respuestas de algunos estados que la estamos viendo, en donde optan por separar y no por integrar, y entonces pensar esos mecanismos. Número 2, COVID está, ONU Habitat y el secretario general dijo en un reporte que hicimos nosotros, que tal vez los objetivos de desarrollo sostenible se retrasan por más de 10 años con la emergencia de la pandemia. Y si estos 10 años le dieron vuelta al reloj del desarrollo para atrás en las manecillas 10 años, esto significa que están afectando pobreza y desigualdad fundamentalmente, y entonces de nuevo pensar cómo tendríamos respuestas a eso. Un poco también en lo que se mencionó, el tercero tendría que ver con la forma y la funcionalidad de la ciudad. Transporte, vivienda, densidades y muchas otras, espacio público, que tenemos que reempezar a trabajar mucho en las ciudades. Y un cuarto, con los problemas anteriores, los gobiernos locales tendrán menos capacidad de captar recursos locales y van a recibir menos transferencias nacionales. Y entonces hay todo un problema de replantear las finanzas locales desde abajo. ¿Cómo vinculamos todo esto? Y acabaría entonces, Valdir, a las migraciones de 2 maneras. El primero, todas estas vulnerabilidades de que yo hablaba, que son políticas, que son medioambientales, exacerbaron en forma muy clara las migraciones. 140 millones de migrantes en los últimos años, más que en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. Es como un tsunami silencioso que estaba pasando. Evidentemente, ONU Habitat considera las migraciones positivas, pero no en la forma que se están dando. Y entonces, si tomáramos algunos ejemplos de migrantes, no hay muchos datos todavía, trabajamos con la Organización de Migraciones,
En las zonas donde hay migrantes, por ejemplo, en los países árabes que concentran migrantes trabajadores, el COVID está afectando, de cada 10 afectados, 9 son los que viven en esas residencias. Es decir, queda muy claro que los migrantes son una vulnerabilidad de estas nuevas de las que yo estoy hablando. Y entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Bueno, evidentemente entender que por un lado hay que atender todos estos problemas que tienen que ver con pobreza, desigualdad, urbanización mal planeada, rápida, gestión inadecuada de suelos. En América Latina, el último análisis que hicimos, y este es un ejemplo de México, solamente el 15% de las ciudades tienen riesgos actualizados o reconocidos por las autoridades. Es decir, hay un problema en relación a entender cuál es resiliencia, riesgo y respuesta. Y dos, en los migrantes, vean esto, ¿tengo que acabar? Sí, sí, tendremos tiempo, Eduardo, de tocar muchos temas porque has abierto, digamos, más el espectro sobre muchos Bien, asuntos que ahorita... Dale. Acabo ahí, muchas gracias. Y me gustaría tal vez, si hay una segunda ronda, hablar un poco del tipo de respuestas que podrían instrumentarse para no solo plantear un panorama negativo, sino la posibilidad de algunas formas de salud. Por supuesto, Eduardo. Y la idea es que esta conversación sirva para mostrar rutas, para mostrar caminos, que es lo que buscamos para nuestra ciudad. Voy a darle el saludo a Julián Mejía Verdeja. Él hace parte justamente de la comunidad lagunera en México, una zona muy, muy importante con municipalidades y con ciudades claves en el desarrollo económico y social de este país. Y yo quisiera darle la bienvenida a Julián, pues haciendo una reflexión en torno a que hemos entendido muy, muy claramente que en esta pandemia ninguna ciudad ha podido actuar como isla. Se ha requerido de un trabajo conjunto, colaborativo, conocer las buenas prácticas de otras ciudades, no solamente en nuestros propios países, sino en otras del mundo. Y en esto incluso es clave el trabajo de las zonas metropolitanas. ¿Qué nos puedes contar sobre esta región de Laguna y cómo ha venido enfrentando el COVID, Julián? Gracias, Walmir. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Eunice Rendón, muchas gracias a Agenda Migrante y a Harvard Health Global Health Institute y a todas las instituciones que convocan este ejercicio. Mira, yo creo que la pandemia del COVID-19 vino a desnudar las grandes carencias y rezagos que enfrentan las ciudades de México y del mundo, pero bueno, nos vamos a concentrar en el caso de México por ser el país que habito. Y estas grandes carencias no nada más están en cuanto a infraestructura física en salud, equipamiento, personal, insumos, sino también de políticas y esquemas de coordinación que puedan ayudar a hacer frente a este tipo de contingencias. Tal es así que se tuvo que improvisar, tanto por iniciativa ciudadana como por iniciativa de gobiernos locales, una mesa de coordinación para la atención a la crisis del COVID-19, en donde se están viendo necesidades que enfrenta el sector médico, forma en cómo la iniciativa privada puede apoyar en el suministro de estos insumos, coordinación, recabación de información, etcétera. Pero las deficiencias que tienen estas ciudades, nuestras ciudades, van más allá de la parte médica. Son deficiencias en materia de desarrollo social, son deficiencias en lo que viene siendo el suministro de agua potable, vienen siendo carencias en lo que viene siendo pues el ordenamiento territorial y urbano. Carecemos de un Estado de Derecho real en materia de ordenamiento territorial urbano, carecemos de un Estado de Derecho en materia hídrica, carecemos de un Estado de Derecho en muchas áreas que fomentan economías corruptas que son depredadoras del medio ambiente, ¿no? Esto aquí y en todas partes. Entonces, si tomamos en cuenta que 6 de cada 10 mexicanos y el 75% del Producto Interno Bruto del país se genera dentro de las zonas metropolitanas, pues resulta evidente que hay que concentrar los esfuerzos dentro de estos núcleos poblacionales para tratar de encontrar soluciones y tener un mayor grado de impacto, porque estos mismos núcleos poblacionales pues se vuelven imanes también para los migrantes, ya sea algunos que se estacionan de forma temporal para hacerse de recursos y continuar su trayecto, o algunos que están nada más de paso. Entonces, si hablamos de que hay estas carencias estructurales para atender al ciudadano
que habita estas comunidades, pues con más razón el migrante enfrentará un escenario todavía más hostil. Entonces, ¿qué falta también en el caso de las zonas metropolitanas del país? Pues carecemos además de un marco jurídico adecuado para tratar de darle operatividad en el día a día en escenarios normales, más aún cuando se trata de contingencias como la que se está enfrentando. En el caso de la comarca lagunera es un caso particularmente complejo porque es una región en donde confluyen 2 estados, 4 ciudades, 2 por el lado de Durango, 2 por el lado de Coahuila y una de ellas es capital. Entonces, lo que no existe en los marcos jurídicos, pues no se puede resolver tampoco ni por esquemas de voluntad política como se daba en el caso, por ejemplo, la zona metropolitana del distrito de la Ciudad de México o del Valle de México, en donde confluyen la Ciudad de México, la ahora Ciudad de México, Toluca, el Estado de México, etcétera. Y ahí lo que no existía en la ley lo podían resolver políticamente. Aquí con estas distancias con respecto a las capitales se dificulta. Pero creo que dentro de todo la respuesta que están dando las autoridades en el tema de salud y tomando en cuenta las limitaciones, está siendo aceptable, están aprendiendo en el proceso, están teniendo esta coordinación también con el sector privado y bueno, pues bueno, van encontrando estas respuestas. Entonces, las recomendaciones a futuro sería, si estas son las carencias y el origen de muchas de estas vulnerabilidades estructurales que nos vulneran ante esta crisis, provienen de un débil Estado de Derecho en materia hídrica, de un débil Estado de Derecho en materia de planeación, de desarrollo urbano y de desarrollo social, pues entonces la respuesta está en fortalecer esto, porque estamos con grandes simulaciones. Alguno de los participantes habló, por ejemplo, de los altos porcentajes de personas con hipertensión, con diabetes, aquí en el país. Y bueno, pues la comarca lagunera es un foco rojo a nivel nacional y también en el caso de cáncer. ¿Por qué se debe esto? Bueno, muchos lo están relacionando con el alto contenido de arsénico en el agua y la región pues sufre una sobreexplotación desde hace décadas que ha dificultado, pues obviamente no nada más las labores cotidianas y el suministro de agua potable a algunas comunidades e incluso el cubrir las cuotas de agua que pueden requerir otras inversiones productivas. Ahorita en el escenario de esta pandemia está complicando el servicio a colonias, porque si el mensaje es lávate las manos, pues hay colonias en donde durante horas o parte del día no lo tienen. Y cómo manejar este discurso cuando no se han atendido estos problemas. Entonces yo creo que eso es parte de la agenda que seguiría después de esta crisis. Muy bien. Muchas gracias, Julián, por Gracias. esta introducción también. Voy a intentar, primero agradecerle a toda la gente que está en este momento conectada con nosotros en las redes. Un saludo a todos, ya están haciendo preguntas. Saludo, por ejemplo, a Mónica Ballesta, que tiene una pregunta que ya voy a compartir con ustedes, los panelistas. Pero quisiera un poco aprovechar esta conversación para encuadrar también en clave de soluciones, de rutas, de caminos, justamente para a partir de estos aprendizajes, estas realidades que nos ha evidenciado la pandemia de la COVID-19, cómo podemos construir ciudades a escala humana, ciudades más equitativas, ciudades más sostenibles. Entonces, les quisiera proponer una ruta alrededor de unos temas que todos ustedes han tocado y son súper claves y en los que cada uno de ustedes incluso son especialistas. El tema de la salud, cómo vamos a enfrentar el tema de la salud, el tema de la vivienda y los servicios públicos, la movilidad en las ciudades, el espacio público que también en un escenario en el que tenemos que guardar una distancia social, también el encuentro en el espacio público y en la misma ciudad cambia y por supuesto ya englobar todos estos asuntos en clave de resiliencia. Entonces quiero, porque ustedes mismos lo decía muy bien Julián, estas vulnerabilidades son estructurales, hacer la siguiente reflexión y es si los propios habitantes de una ciudad, de un territorio padecen de esas, digamos, exclusiones y de esas vulnerabilidades, que no decir de los migrantes. Lo que tendríamos que lograr es que nuestras ciudades sean unos espacios equitativos y sostenibles para todos los ciudadanos, que tengan ese cubrimiento universal, que pues por supuesto también
beneficiaría a la población migrante. Pero entonces, comenzando en el tema de salud, yo quisiera, Pilar, existe pues en el mundo un concepto que es súper clave, que es el de ciudad saludable, el de Healthy City. ¿Cómo, por ejemplo, tú que eres experta en tecnología, en Smart Cities, en el uso de las nuevas tecnologías para atender las necesidades sociales en un territorio urbano, cómo has visto el papel de la tecnología y cómo ves el papel de la tecnología hacia adelante con esta pandemia y con lo que pueda ser derivaciones de la pandemia en el futuro? A ver, la tecnología ha jugado un papel muy importante en la gestión de la pandemia. Y me gustaría hablar de tecnología e innovación, porque Sí. porque, por ejemplo, hay dos, me gustaría poner dos ejemplos. Uno es cómo utilizamos los datos para temas de identificar posibles contagios, que esto tiene también otra derivada, que es el tema de la protección de datos, y que ahí hay posiciones pues, distintas en lo que son países asiáticos, por ejemplo, que ha sido en Seúl y en China, que podríamos decir, no se pregunta a la persona para utilizar esa información y se rastrea toda persona con la que contacta para identificar posibles contagios, o en Europa, donde hay una protección de los datos muy importantes y donde se considera que has de autorizar el que se utilice la información que tienes en el móvil. Para los que nos están oyendo, ¿no? Siempre estamos conectados y por tanto el operador de telecomunicaciones cruzando por las antenas que pasamos saben dónde estamos y con quién contactamos, ¿no? Cómo se utiliza esa información. Pero también, y por tanto esto tiene las dos caras, el uso y la privacidad, pero también cómo se han utilizado, y me gustaría poner un ejemplo de unos hospitales aquí en España, que lo que se hizo es un equipo de tecnólogos y médicos, lo que hizo es montar unos robots para incrementar la capacidad de hacer análisis médicos y poder, poniendo varios robots, podríamos decir, en cadena, ¿no? Eso no se había hecho antes, se utilizó robots que ya existían en el mercado, pero aquí lo que se hizo es, entre tecnólogos e innovadores, ver cómo podíamos incrementar o se están también haciendo temas de cómo utilizar también tecnología e innovación para conseguir con robots podemos decir, inmunizar espacios en salas de quirófano de hospitales. Por tanto, ahí hay todo lo que es el uso tanto de datos como la innovación para poder dar una respuesta a una situación que podríamos decir nos ha superado a todos, porque el problema es como de golpe muchísima gente tiene que estar atendida en el hospital, ¿no? Pero a mí me gustaría tanto que veamos el tema de salud como el tema de más el tratamiento hospitalario médico, como hacía referencia también a la segunda interviniente, a lo que es el cuidado de las personas, ¿no? Porque también está siendo crítico en esta pandemia cómo cuidar a las personas mayores, cómo cuidar a las personas más desfavorecidas y el seguimiento de enfermos crónicos, como había puesto antes el ejemplo de social diabetes, en el que la tecnología es un elemento clave para hacer seguimiento de estos médicos. Por ejemplo, un cambio que se va a que hay cambios de esta pandemia, como decía antes Eduardo, que van a quedarse. Es reducir las visitas a los médicos y a los hospitales y en el sentido de que muchas cosas se pueden ver resultados de análisis y tal por teléfono. Entonces también cómo administrar el teléfono con la información en red y el móvil para reducir las idas a hospitales, para poder tener al final una mejor asistencia global, ¿no? Y siempre que hablo de salud, siempre incido en lo que es muy importante, es garantizar la atención sanitaria a todas las personas, a todos los colectivos y más a aquellos que son vulnerables, porque si no, como decía antes Eduardo, ¿qué está pasando?
que donde hay más casos es en las poblaciones más vulnerables, porque hay menos espacio en las viviendas y por tanto no pueden cumplir el distanciamiento, y porque también tienen más dificultades para poder ser atendidos. Por tanto, el tener acceso de la sanidad pública para todas las capas de la población. Así es, Pilar. Digamos que el acceso a la tecnología, el uso de la tecnología para hacer cercos epidemiológicos ha sido súper clave en muchas ciudades, también de tecnología a través del hardware, pero eso último que dices, muchas ciudades también en el mundo han visto fortalecido todo el esquema de telemedicina, de telesalud, que es clave justamente hacia adelante. Es una ruta nueva que se abre en nuestras ciudades de no tener que asistir al centro hospitalario, sino simplemente a través de una conexión por internet poder tener esa atención en salud. Y yo quiero entonces, para seguir en este apartado de salud con María de Jesús Medina, devolverme al tema que ella tocaba de la ética del cuidado, que también lo mencionaba muy bien Pilar con eso. La ética del cuidado es también uno de los grandes retos hacia adelante de nuestras ciudades, superando y superada esta pandemia. ¿Cómo fortalecer esa relación con el otro, ese cuidado del otro, sobre todo de las poblaciones más vulnerables? Hablaba Pilar de adultos mayores. Hemos visto en esta pandemia los niños también confinados en una complejidad muy grande, incluso desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo fortalecer la ética del cuidado, María de Jesús? Muchas gracias, Valdir. Bueno, pues aprovecho precisamente el preámbulo también que hace Pilar de la telemedicina y cómo fortalecer pues esta ética del cuidado, sobre todo a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como son estas personas migrantes en tránsito. Me quiero referir a las caravanas migrantes, por ejemplo. Hablamos, sí, de ciudades inteligentes y que son los epicentros de ahora las ciudades urbanas, con mayor grado de urbanización, las que son el epicentro de la pandemia, pero también pues son lugares donde se concentran situaciones de paso, ¿no? Y la telemedicina cobra un papel súper importante, pero lo más importante en cuestión de acceso a la salud es la asequibilidad de cualquier tecnología. ¿Cómo vamos a garantizar precisamente que esto que ya tenemos de beneficio a las personas, porque estamos diciendo que sí, hay desigualdad estructural en quienes somos personas no migrantes, pero no todas tenemos el mismo acceso? Ya no imaginemos las que son migrantes indocumentadas, que no tienen nada de acceso y que dependen precisamente de organizaciones de la sociedad civil para tener incluso acceso a un móvil, ¿no? Y entonces tenemos mayores capas de vulnerabilidad. Eduardo Moreno hablaba ya de un estudio que se pretende hacer sobre las capas de vulnerabilidad. Esto ya desde la bioética lo ha tocado Florencia Luna desde hace muchos años, que podemos llamarles una visión interseccional de las vulnerabilidades que tienen poblaciones. Entonces, poblaciones migrantes tienen distintas capas de vulnerabilidad y ahora se ven más acentuadas precisamente. No es que no estuvieran, sino que ahora las podemos hacer visibles y en este momento las estamos haciendo, y esto es muy importante. Las personas adultas mayores ya de por sí vulnerables son personas vulnerables. Ahora agreguen la capa de migración, ahora agreguen la capa de hipertensión, ahora agreguen la capa de obesidad, de cáncer, ahora agreguen la falta de responsabilidad de las autoridades de quitar del mercado o de los productos con plomo y mercurio, como ya lo señalaba Julián. Tenemos altas cantidades de plomo en la niñez de las ciudades. Y esto ya está demostrado precisamente por la Organización del Mundo Químico, que está trabajando de momento precisamente. Si ustedes entran a la página del Consejo de Salubridad, verán que hay toda una movilidad para generar una nueva legislación que pueda exigir y hacer efectiva una ley de sustancias químicas que no tenemos en México, que sí existen en Europa, pero en México no, y que están afectando también a la población más vulnerable, en este caso los niños y las niñas. Y ahí están los resultados. Quise vincular un poquito con lo que decía Julián. Vaya, que estas son otras capas de vulnerabilidad.
y desde la bioética y desde la ética del cuidado, que son dos perspectivas distintas, podemos hablar de estas capas, identificarlas y así en lo que se programa como ciudades inteligentes, ¿no? Y es fundamental, pues, la detección de estas capas de los grupos y de ver cómo podemos solidariamente, sin que sea ya un discurso, sino como lo han hecho precisamente también estas poblaciones, eliminar estos niveles o capas de vulnerabilidad, erradicarlas. Muchas gracias. Así es. Bueno, Eduardo, mencionabas ahora un tema que es clave y es ONU Habitat ha venido trabajando en cómo justamente se le da una solución a los asentamientos informales. Y pues en clave de salud es muy complejo poder superar una pandemia o enfrentar una pandemia si una familia no tiene una vivienda digna, si una familia no tiene acceso al agua potable, si una familia no tiene servicios públicos óptimos. ¿Cómo crees que esta realidad tan fuerte, tan agresiva de la pandemia pueda ayudarnos a darle ya concreción a esos problemas que han estado ahí presentes durante muchos años, de justamente trabajar en la superación de los asentamientos informales en todo el mundo, en América Latina con mayor razón? Asentamientos informales, pero también formas de precariedad incluso en el mundo en desarrollo. Estimamos que 1.000 millones de personas en países desarrollados viven en condiciones que están casi en el borde de lo que podría ser la vivienda adecuada. Entonces, no sería solo centrarnos en el sur global, sino que hay respuestas para todo el mundo y en diferentes condiciones. Concuerdo plenamente con María en el análisis de la sedimentación de capas de vulnerabilidad que nos gustaría mucho estudiar, tal vez juntos, nosotros desde la perspectiva urbana y medición, pero decirte que cualquier respuesta que pueda haber a la pandemia hoy día desde una perspectiva de cambio no puede hacer abstracción de todas estas deficiencias estructurales del desarrollo. No puede hacerse poniendo de lado la noción que el mundo genera y sigue generando pobreza y desigualdad, y que también hay una urbanización. Fíjate qué curioso, en los últimos 20 años, con más tecnología, como bien decía Pilar, con mayor institucionalidad, con mayor presencia de la sociedad civil, el 20-22% del desarrollo sigue siendo informal en el mundo, y también en el mundo en desarrollo. Quiero decirte que la planeación, la informalidad, están vulnerando gran parte del desarrollo. Estimamos, por ejemplo, estudios para Latinoamérica, que de cada 10 casas que se hicieron, tal vez 3 o 4 se hicieron en lugares donde no debieron haberse desarrollado. Es decir, en zonas que vulneraban de diferente forma el medio ambiente. Si no controlas eso, pandemias y otro tipo yo diría, de externalidades negativas como estas, seguirán surgiendo. Entonces, hay una respuesta que tiene que ver con mejor uso de recursos, con planeación, pero con dos cosas importantes. Del total de la vivienda que se produjo en el mundo, desarrollado o no desarrollado, solo el 10% fue desarrollada por el Estado desde una perspectiva realmente social. Esto te plantea que el mercado es el que realmente ha capturado el desarrollo de las ciudades y lo ha llevado. Esto generó menos espacios públicos, reducción de áreas para caminar, etcétera. Es decir, afectándose el equilibrio que debería haber casi natural entre lo público y lo privado. La pandemia, se dijeron algunas cosas importantes, aceleró algunos elementos positivos que no quisiera repetir del telecommuting y del telemedicina, pero también está frenando algunas transiciones positivas que, por ejemplo, ONU Habitat tenía 40 años peleando por ella. El transporte sostenible, la densidad óptima, la vivienda compacta, la ciudad compacta, que tiene que ver con el cambio climático. Todo esto nos va a llevar a repensar esas soluciones, pero al hacerlas, entender que se siguen generando en el mundo lugares donde se concentran desventajas y para ciertos grupos. Mientras no se atiendan ellas, no funcionará. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Uno, el Estado tiene que tomar un papel rector. No quiero decir que sustituya al sector privado, pero un papel rector en donde pueda determinar ciertas cosas. Dos,
Las ciudades donde hay menos asentamientos informales tienen una característica en común, producen más bienes públicos. Entonces hay que regresar a la noción de que el bien público, en donde yo incluiría la salud, tienen que ser de nuevo elementos fundamentales del desarrollo y parte de la visión de la ciudad, y tal vez repensar la ciudad en su funcionalidad y su forma. A mí me gusta mucho algo que creo que fueron los franceses que sacaron, que llaman la ciudad de los 15 minutos. Es decir, todo debe estar alrededor de una ciudad de 15 minutos, en donde el caminar, en donde la noción de proximidad, la noción de diversidad, tiene que ser replanteada. Y en esa lógica, los asentamientos informales. De lo contrario, la nueva normalidad nos va a regresar muy pronto a la vieja normalidad y a los mismos problemas. Así es, Eduardo. Yo creo que para ilustración también de las personas que nos siguen a esta hora, buscar sobre la ciudad de los 15 minutos toda la teorización que ha hecho Carlos Moreno en París, que justamente Anne Hidalgo, quien fue reelecta como alcaldesa, pues quiere aplicar en una suerte ya de ciudad ecológica, sostenible, verde, donde puedas hacer compra local, donde puedas tener espacios públicos que garanticen el bienestar, pero también todas las condiciones de habitabilidad desde la vivienda y las infraestructuras. Julián, ¿cómo ves tú también en este tema de la salud hacia adelante la necesidad de fortalecimiento de los sistemas locales de salud en cada una de las ciudades o municipalidades? Porque también un poco esta pandemia ha obligado casi que a los golpes a contratar más UCI, a tener más profesionales de la salud, a poder garantizar una mejor atención. Y lo que nos demostró es que tenemos sistemas muy precarios en buena parte del mundo. ¿Cómo también esta pandemia hacia adelante nos permite pensar en mejores sistemas locales de salud? Sí, cómo no, Walmir. Bueno, voy a tomar algo de lo que dijo hace unos minutos Eduardo, tanto Eduardo como Pilar como María, en el caso de la telemedicina. Yo creo que en lo que es la comarca lagunera sería un muy buen punto de experimentación aquí dentro del país. Y para tener una telemedicina efectiva es necesario tener primero un internet libre y de banda ancha, ¿sí? Democratizado, universal, de libre acceso para cualquier persona. Ahorita en estos tiempos es casi la demografía o lo mismo caso en cualquier ciudad del mundo. Es más fácil encontrar personas con celular que personas con teléfono fijo en casa o en oficina. Entonces, yo creo que eso se va venciendo solo y hay formas que facilitan un poquito más el acceso del ciudadano común. Se lo procura, es difícil obviamente, o si no en aquellos casos en donde no se pueda acceder, pues habrá que haber una política pública que los apoye. Pero al tener ese instrumento, uno es infraestructura básica de soporte para lo que viene siendo la transferencia de datos, tanto del ejercicio cotidiano de la oficina en casa, como puede ser un factor de atracción de empresas de modelado en tercera dimensión, startups, empresas que manejan tecnologías de la información, y en el caso de la telemedicina, pues facilita, resuelve en gran parte el tema de los traslados innecesarios. Y vamos a hablar de una parte como la laguna, donde no necesariamente tiene que ser traslados de una ciudad a otra, sino del área rural, de la periferia, de colonias, en donde si tienen que hacer uso de transporte público, un trayecto que en un vehículo privado les tomaría 15 minutos, ahí puede tardarse hasta 1 hora. Entonces, vulnera en cuanto y retarda la atención de la persona y lo vulnera en el trayecto porque queda más expuesto al riesgo de contagio. Entonces, y está demostrado que la mayor parte de los padecimientos pues son de origen respiratorio gastrointestinal, que pueden ser atendidos a través de sistemas de atención a distancia como la telemedicina, y a lo mejor ya sea aplicaciones, etcétera, o apoyado con una serie de clínicas habilitadas en puntos neurálgicos dentro de cada zona metropolitana, dentro de cada ciudad, en donde sea más fácil la atención, el acceso, tengan algún equipo de monitoreo, soporte, algún médico que se conecte a su vez con algún otro profesional, y bueno, y puedan atender conjuntamente esa problemática. Ahora, por el otro lado, la comarca lagunera, hablando de la infraestructura física actual en salud,
y en concreto los hospitales públicos. Los hospitales públicos que tenemos son de concentración y eso sucede con la mayor parte de los hospitales públicos del país, que es una problemática adicional, porque los hospitales públicos que existen aquí en la laguna no nada más tienen que atender a la población de la laguna de Coahuila y la laguna de Durango, sino que atienden a la población de lo que viene siendo el norte de Zacatecas y el sur de Chihuahua. Entonces, forza una migración constante de pacientes, de sus familiares que vienen a atenderlos, y dado a las precarias y deficientes condiciones de abastecimiento de infraestructura, de equipamiento, etcétera, y cómo los agarró de sorpresa, pues muchas veces pueden convertirse en centros de contagio con impacto regional. Entonces, en ese sentido hay que reforzar estas medidas, hay que repensar incluso en el diseño las políticas de salud y de infraestructura física en salud viendo a futuro, con una lógica y pensarlos con una lógica que vaya más allá de la medición que justificó su creación inicial, sino considerando estas dinámicas que se están dando en las zonas metropolitanas, que como lo dijimos, 6 o 6.5 de cada mexicano habitan en ellas. Entonces, la lógica y las dinámicas propias de estas zonas metropolitanas tienen que forzar un tratamiento distinto en ese sentido. Y por otro lado, si me permites, quisiera retomar un punto que abordó ahorita Eduardo. La relación de la ciudad y la zona metropolitana con el territorio. Si bien la zona metropolitana es el núcleo que concentra a la población, Guarda es, por decirlo nada más, es un punto dentro de un territorio mucho más amplio. Y por lo tanto es necesario guardar el equilibrio para el mismo, precisamente para garantizar la sustentabilidad y la supervivencia de la misma metrópoli y de su población. En el caso de la comarca lagunera, pues su fuente de abastecimiento de agua es un acuífero que abarca más de 2 estados, que viene desde el crestón de la Sierra Madre de Durango, ubicado en Durango, y que baja hacia la comarca lagunera por unos sistemas muy complejos. Ahorita está viviendo un abatimiento grande, o sea, un déficit hídrico tremendo por la sobreexplotación, que hace inviable este modelo productivo y que obliga a repensar. Entonces, yo creo que en un futuro, en las consideraciones que se dan en los ejercicios interinstitucionales, debe atenderse el tema de las zonas metropolitanas con un enfoque distinto que involucre, que ya los involucra a todos estos actores, pero que invite a generar dinámicas o acuerdos que vayan más allá y que le dan más instrumentos al Estado para atender estas situaciones. Así es. Muchas veces las fronteras jurídicas que existen entre una institución, una secretaría y otra, dificulta la atención fluida, pertinente y rápida de situaciones que requieren respuesta rápida. Eso por un lado. El otro caso es la relación de la ciudad con el territorio. Es muy común en todas las ciudades que los desarrollos inmobiliarios conserven el nombre de las antiguas haciendas, ¿sí? Y toda ciudad se ubica en espacios en donde hay acceso a agua, donde hay tierra fértil, en donde es más, el entorno posibilita la supervivencia de esa población a través de trabajar la tierra. Sin embargo, por las dinámicas de economías de escala, en donde a lo mejor es más fácil o más barato producir tal producto en el otro lado del mundo, las ciudades, a veces por también cuestiones de mercado que ya no le hace viable, esos terrenos son absorbidos por la ciudad, por la mancha urbana, se venden los derechos de agua y se trasladan de un punto a otro, etcétera, y nos acabamos o malutilizamos la mejor tierra agrícola que teníamos a nuestra disposición, vulnerando con eso, generando con eso una vulnerabilidad alimentaria para estos núcleos urbanos, sobre todo pensando en estos escenarios como el que se está presentando actualmente, en donde ya la posibilidad de la irrupción, de interrupción de cadenas de suministro es real si esto se sigue expandiendo. Y lo digo porque el ciclo alternante agrícola que existe entre el hemisferio sur y el hemisferio norte del planeta
ya se está alterando porque no se cultivó, porque no se pudo movilizar el producto a tiempo dentro de sus respectivos ciclos, porque ya hay afectaciones económicas y eso sin incluir pues, con algunos otros factores climáticos que están influyendo. Dentro de políticas de resiliencia urbana, que es uno de los temas de esta plática, pues hay que pensar también en políticas de seguridad alimentaria para las zonas metropolitanas, políticas incluso de huertos urbanos o incluso hasta de huertos verticales que ya se está convirtiendo en una industria atractiva por sí misma, que le den cercanía a la gente a estos alimentos y que incluso sea una cultura compartida que tenemos que socializar lo más posible entre la población. Pero ese tema que introduces, sí, ese tema que introduces, Julián, es otro tema bien complejo, que es el de la soberanía y la seguridad alimentaria, en clave también de resiliencia hacia adelante. Bueno, tocamos entre todos los panelistas el tema de la salud, cada uno de su especialidad. Pero también, para continuar esta conversación, hablar de lo que significa ese reto de volver a la calle, el encuentro ciudadano, reencontrarnos en el espacio público, reencontrarnos en el sistema de transporte masivo de nuestras ciudades, reencontrarnos en los parques. Cómo el adulto mayor va a ser capaz de regresar al espacio público, que todavía no lo puede hacer en muchos países nuestros ni en muchas ciudades. Ahí hay un reto enorme y sobre todo, Pilar, ese reto combinado también en clave de migraciones con una población migrante que no ha tenido ni siquiera esa oportunidad de estar en aislamiento, porque ha tenido que buscar su propia supervivencia. ¿Cómo conciliar esos dos escenarios del reto de volver a la calle por parte de muchos ciudadanos y de reencontrarse incluso con esta población migrante que ha tenido que estar en la calle? Estaba en silencio. Ahí a lo que planteas es uno de los grandes retos que conlleva la pandemia, ¿no? O sea, por una parte, retomando el tema del concepto de espacio público vivienda, yo pienso que es muy necesario el equilibrio entre el espacio público y el espacio privado, la vivienda. La pandemia lo que ha vuelto a poner en valor es ese espacio público. Por ejemplo, estamos viendo en Europa grandes transformaciones en ciudades, recuperando vías de autos para que sean vías peatonales, vías de bicicleta, en el sentido de que la ciudadanía recupere parte de ese espacio público que ha estado altamente ocupado por la movilidad de los autos privados. Y ahí, volviendo a la referencia que ha hecho antes Eduardo sobre la ciudad de los 15 minutos, que ha sido el eje de la campaña electoral de Anne Hidalgo, con la que ha vuelto a ganar la alcaldía de París, también decir el cómo hay un tema que también ha venido para quedarse, que es la sensibilidad hacia el espacio público y hacia el medio ambiente. En las últimas elecciones, por ejemplo, municipales en Francia, ha ganado de forma destacada y de forma brutal todas las posiciones en defensa del medio ambiente. Y por tanto, el COVID nos ha traído una sensibilización y una defensa de esa ciudad construida en una movilidad cercana, en la proximidad, en los barrios y que va constituyendo la gran ciudad. Por tanto, una recuperación del espacio público es un tema que esto se da tendencia a futuro. Y con lo que me planteabas, Valdir, de esa convivencia entre cómo las capas más desprotegidas, cómo articular esa vuelta
al espacio público cuando además necesitan volver al trabajo por un tema de supervivencia económica, ¿no? Y ahí hay muchas tensiones en países de Latinoamérica de cómo equilibrar el aislamiento con la defensa de los puestos de trabajo y la defensa de la manutención, porque hay familias que que viven muy al día y por tanto si no trabajan y en muchos casos trabajando en lo que son en lo que es en mercados en la calle y en trabajos no reconocidos, ¿no? Ahí nos queda otra que ampliar esos espacios públicos tanto para la movilidad peatonal, para la movilidad de bicicletas y también para esa actividad en la calle, porque además cuando tienes viviendas pequeñas, el espacio público aún se hace más necesario, no solo para el trabajo, sino también para el paseo y para salir de la casa. Por tanto, defensa de espacio público para la ciudadanía, potenciación de la movilidad pública con planteamientos también de incrementar frecuencia de esa movilidad, pasar también a unos horarios flexibles donde hay que conseguir, podríamos decir, rebajar la congestión en horas punta. El teletrabajo ha venido para quedarse y por tanto ahí hay que tener un equilibrio entre flexibilidad horaria y parte de teletrabajo para impactar en menor medida en la movilidad pública y una atención a las personas en ese espacio público. Así es. María de Jesús, y en el caso, por ejemplo, de las personas mayores que desde el principio tocaste el tema a partir del cuidado de esa población mayor, ¿cómo también mirar hacia futuro esa integración y ese regreso a la calle, ese regreso al espacio público? Muchas gracias, Valdi. Bueno, pues una disculpa por el trasfondo, pero creo hace parte, María, justamente de esa realidad que estamos viviendo en las ciudades, la necesidad de la supervivencia. O sea, eso que escuchamos al fondo es la necesidad de la supervivencia de la que hablaba Pilar, de muchas personas hoy a propósito de la pandemia. Y la vida urbana. Totalmente. Y aquí, bueno, yo estaba antes en la Ciudad de México, ahora estoy en la costa del Pacífico, en Nayarit, y vemos a las personas, ya no pueden ir a los mercados a comprar pescado, entonces ahora tenemos esta venta, que también es una manera distinta de movilizar el producto de pescadores y que de eso es la producción también en nuestro estado, la manera de vivir, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este preámbulo, yo quisiera decir que desde el inicio de la pandemia, desde la ética, señalamos mucho el enfoque, sí, en la ética del cuidado, de esta solidaridad desde la ética individual, desde el cuidado que tenemos las personas, ya sea jóvenes o que no nos encontramos en una situación de riesgo, de ponernos en mayor riesgo ante la COVID-19, pues siempre hemos tenido una carga importante en el también cuidado de las personas que sí son vulnerables en nuestra sociedad y que lo conocemos desde un principio. Entonces siempre el pensar que no nos vamos a enfermar, que no estamos enfermos, que no presentamos síntomas, no significa que no tengamos esta ética de cuidarnos para que las personas también puedan reintegrarse, las personas adultas mayores, ¿no? Hoy sabemos que el uso de las máscaras, por ejemplo, es tener ciencia y conciencia. Ya la doctora Rendón no me dejará mentir, en el Colegio de Bioética siempre tratamos de enlazar la evidencia científica en salud pública para generar una conciencia ética respecto del cuidado y la atención que tenemos como un bien público que es la salud pública. Entonces, en este sentido, pues culminar a todas las personas a que también en esta reintegración, en esta reapropiación de las ciudades, no como las teníamos antes, sino como desde el inicio de las pandemias se nos ha indicado,
ser cuidadosos en que si sabemos que estamos con una persona que tiene riesgo a la gravedad, pues tener las medidas de distanciamiento, el uso apropiado de los elementos de seguridad. No es, esta ética del cuidado individual es para la ética del cuidado colectivo. Es una medida solidaria en la que siempre deberemos estar pensando, y que el desarrollo de cualquier nueva incorporación con dispositivos tecnológicos, es decir, a quienes tengamos el privilegio de quedarnos en casa bien, pero a quienes no, y así ha sido desde el inicio, pues sigamos reforzando todos los elementos que nos puede ayudar a prevenir a que nuestras poblaciones vulnerables se vean enfrentadas a una enfermedad de gravedad, y que desafortunadamente para algunas personas adultas mayores que no viven con familiares, tenemos muchas personas mayores que pues también se encuentran en soledad, porque no porque no quieran estar con la familia, sino porque la familia ha decidido precisamente no acercarse también para cuidar y para no ponerles el riesgo. Entonces, ¿qué nos cuidamos a esas personas y cómo hacemos conciencia de que un descuido nuestro puede poner en mayor peligro a una persona que ha sido cuidada por las personas cercanas al tener medidas de distanciamiento? Estos elementos de una ética individual para una ética colectiva son medidas solidarias. Muy bien, Eduardo, hablamos en este regreso a la calle, el regreso al espacio público, de mejores espacios públicos, pero quiero detenerme en algo que dijo Pilar que me parece clave, y es no solamente mejores espacios públicos, sino mejores espacios privados, mejores viviendas. ¿Cómo también garantizar en esas mejores viviendas la integración de esas poblaciones que han estado siempre segregadas, que han estado siempre excluidas en esos territorios informales? Sí, mira, veo 2 o 3 cosas importantes. Primero, me gustaría hablar más de una imbricación o de un balance entre lo público y lo privado, y no de una separación. Es decir, no en la idea de que la vivienda debería de estar confinada y el espacio público afuera diferente, sino en una simbiosis de los dos. De acuerdo, totalmente. Cosas que tenemos que hacer. Número 1, a mí me parece que tenemos que regresarnos muy en serio a medir muchas cosas que hoy día nos están planteando una aceleración y un cambio. Como decía Pilar, ¿cómo va a funcionar hoy día el espacio público nuevo? ¿Cómo va a funcionar la movilidad en todas sus modalidades? No lo sabemos muy bien. ¿Cómo va a funcionar, hablando de la vivienda, esta noción que fue injustamente atacada muy al principio, de que la densidad era la causa principal de la transmisión del COVID, y hoy día las evidencias muestran que es mucho más la desigualdad que las densidades por sí mismas? Pero tenemos que crear evidencias. 2, en lo que me preguntas, hay que refundar ciertos conceptos fundamentales, y muy rápidamente por tiempo te diría. 1, la noción de participación. La participación hasta ahora ha sido mucho más una concesión de los estados a diferentes niveles y no de un derecho fundamental que toma formas y que se inserta en los mecanismos y que crea institucionalidad y que crea recursos y posibilidades. 3, a mí me parece en esta noción público-privado que tenemos que pensar muy claramente cuáles son los nuevos comunes, cuáles son las nuevas cosas que nos son comunes a todos y cómo las defendemos desde una perspectiva de derechos. 4, que me parece fundamental y que se habló un poquito desde la noción de cuidados, pero yo le hablaría desde la noción de sociedad entera. Hay que lanzar una revolución pacífica, claro, silenciosa tal vez, pero de la noción de la empatía. ¿Cómo reconstruimos una sociedad con nuevas formas éticas, con un nuevo etos de desarrollo, en donde el colectivismo y en donde el respeto y en donde los derechos de los otros son derechos nuestros? A mí me parece fundamental. Y por último, en esta lógica, una vez que hagamos todo eso, repensar de nuevo la planeación urbana. La planeación urbana en el mundo, casi toda, fue confiscada por intereses privados. Tenemos que regresarla a ser un bien público como planeación, y en esa lógica, la planeación que sea resiliente, pero que nos plantee ciudades y viviendas diferentes integradas a ella.
Muy bien. Eduardo, y a todos, me dicen ya que estamos sobre el tiempo, entonces quisiera proponerles para cerrar, y comienzo justamente por Julián, a quien ya no podremos darle la oportunidad de ampliar una nueva respuesta. ¿Cuál es para ustedes, y les pido a todos que en un minuto nos hagan esa reflexión, cuál debe ser el papel del ciudadano hacia futuro en esta construcción de nueva ciudad después de la pandemia? Julián, ustedes que justamente han trabajado en una agenda de participación allí en la comarca La Guajira. De entrada, el conocimiento de los marcos jurídicos, el involucramiento, la exigencia de que debe haber un Estado de Derecho en materia de desarrollo territorial y urbano, un Estado de Derecho en materia hídrica, un Estado de Derecho en materia ecológica ahorita, y el respeto en todo momento a los derechos humanos. Tomando un poco lo que dijo Eduardo Moreno, yo quiero destacar que el 90% de los municipios del país no tienen actualizados sus planes rectores de desarrollo, y eso nos presenta un problema gravísimo, estructural. Por lo tanto, no pueden tener planes parciales de desarrollo para distintos sectores de la ciudad. La mayor parte de los municipios del país no tienen o no hacen exigible realmente la presentación de manifestaciones de impacto ecológico, urbano, con lo que viene siendo con los nuevos desarrollos inmobiliarios. Eso lo tomo para consideración, porque ahorita se habla del espacio urbano, recreativo, los parques, de entrada no existen en la mayor parte, son limitados con respecto al número de la población. Hay que generar las condiciones dentro legales e infraestructurales infraestructura jurídica para que sea posible y hacer las intervenciones en los espacios posibles existentes y la planeación a futuro. Esta crisis nos ha dejado grandes lecciones. Ya hablé de las vulnerabilidades estructurales que enfrentamos. Resolviendo esas vulnerabilidades infraestructurales, podemos tener, más allá de andar pensando en las ciudades del futuro, tipo los supersónicos, que no está mal, o sea, es algo que debemos de aspirar, tenemos que ponernos al corriente con la historia, tenemos que resolver los grandes rezagos, tenemos que, por ejemplo, reparar la red de distribución de agua en las ciudades que en la mayor parte tienen fugas que van, pérdida de líquido que van hasta el 50%, y ahorita se está haciendo muy evidente por cómo lo está sufriendo la población. Tenemos que pensar en la relación con el espacio, tenemos que pensar en dotarnos de la infraestructura médica que pueda atender las necesidades de los ciudadanos. Tenemos que pensar en una economía que no desplace a la gente de sus comunidades en esquemas de comercio más justos, que permite el desarrollo donde están. Uno de esos esquemas, pues creo que sigue siendo el campo, y la relación que puede gozar con las metrópolis para que, lejos de ser expulsoras de personas que buscan oportunidades en otros países, puedan de alguna manera ser retenidas. Y volviendo retenidas. Y ahí tenemos, Julián, digamos, el poder ciudadano, el poder de la participación ciudadana, pues clave, ¿no? El poder es clave, y también los marcos jurídicos para la participación ciudadana efectiva, no nada más en coyunturas electorales, sino dentro del acompañamiento de las gestiones de gobierno, el marcaje y esquemas de participación y de gobernanza que le den garras y dientes a esa participación. Así es, Julián. Muchas gracias. Gracias, Pilar, un minuto para cuál va a ser el rol del ciudadano aquí adelante en la construcción de esta nueva ciudad post-COVID. A mí clave. Una lección de la pandemia, por ejemplo en España, ha sido la involucración de la ciudadanía para gestionar toda la fase de incertidumbre que hubo. Eso ha dado una fuerza a la ciudadanía de sentirse potente y de sentirse parte de la sociedad. Y en los momentos que estamos mirando a futuro, donde van a haber tensiones económicas, de dónde se priorizan las inversiones, hacia dónde se va, es muy importante la voz de la ciudadanía para tratar temas de el retorno de los comercios, de los restaurantes, el nuevo modelo de turismo que hay que potenciar, el modelo de ciudad, la movilidad. Y ahí es clave
esa participación y los gobiernos, y tanto alcaldes como gobernadores, tienen la responsabilidad de potenciar esa participación ciudadana. Así es. Pilar, muchas gracias. María de Jesús Medina, el rol del ciudadano hacia adelante después de todo este proceso de COVID, ¿cómo lo ves? La ciudadanía ha resultado clave antes, durante y post-COVID, si es que tenemos un post. No hablamos de otros retos en salud pública, que será después el acceso a vacunas y tratamientos y demás, pero estoy segura que seguiremos abordando estos temas. Pero quiero decirles que en aras de una democracia participativa, que es la que queremos que no se reduzca al mínimo solamente en la participación de que precisamente exista una participación real de la ciudadanía en la adopción, discusión y adopción de cada política en salud pública. Y bueno, aquí también voy a aprovechar para decir que un ejemplo de eso fue la guía bioética en México, que armó todo un debate precisamente de posturas bioéticas respecto de una decisión en salud pública ante la asignación de recursos limitados. Y esto deberíamos de tenerlo como gobierno abierto, como gobierno de puertas abiertas, dando transparencia a cómo se llevan a cabo los procesos y las tomas de decisiones en salud pública. Esto nos lleva a una verdadera rendición de cuentas y sobre todo a generar confianza pública en las leyes y en las políticas que se adoptan, que realmente se sienta la ciudadanía identificada y parte de las mismas para que se puedan observar y hacer efectivas, porque en México sabemos que pues muchas de las leyes se convierten y políticas en letra muerta porque la ciudadanía generalmente no se siente parte de las mismas. Entonces es fundamental y esencial una democracia participativa real en cada política de salud pública o de urbanización que se pretenda adoptar después o durante todavía esta pandemia. Muy bien. Gracias. Eduardo, Gracias a todas. Gracias a ti. Eduardo, un último minuto para tu reflexión del papel del ciudadano. Sí, muchas gracias. A mí me parece que el papel del ciudadano tiene que ser abogar por derechos. Derechos que están ahí, pero que no se habían utilizado, se habían perdido. El derecho a la seguridad, el derecho a un Estado garante, el derecho a la ciudad como un derecho real y emergente, y el derecho a repensar ciertos nexos que se han ido perdiendo: economía, sociedad, naturaleza. Pero cuando pensamos en esos derechos tenemos que entender que también tenemos responsabilidades. Y eso nos lleva a que el ciudadano tenga que ser un ciudadano responsable, con una actitud diferente y, como lo dije, que sepa reconocerse en los demás. Gracias. Muy bien. Bueno, un minuto también para hacer un breve resumen de lo que han dicho todos nuestros panelistas hoy. Yo me quedaría con unos aspectos muy interesantes. Eduardo hablaba de construir nuevos comunes. Eso es fundamental. También de cuál va a ser, y tenemos que construirla también entre todos, esa nueva funcionalidad de la ciudad. Se enfrentan también las ciudades a nuevos mecanismos de gobernanza porque los recursos van a ser limitados. Estamos hablando de una gran depresión económica donde van a tener que ser muy ingeniosos alcaldes, gobernadores y gobernantes nacionales para poder cubrir todos los requerimientos y necesidades que se van a dar en los territorios. Hablaba también Eduardo de un asunto fundamental que es la empatía, cómo entender al otro o ponernos en el zapato o en los zapatos de los otros. Y yo agregaría, como colofón a toda esta maravillosa conversación, entender en clave de resiliencia, en clave de migración también y en clave de sociedad global que todos necesitamos de todos, de las personas más humildes, de aquel recolector de café que hoy en Colombia está justamente por una jornal, por unos pocos pesos, recogiendo cosecha de café y es seguramente venezolano, o aquel mexicano que está en los Estados Unidos y que ha tenido que padecer de una manera muy distinta esta pandemia por sus difíciles condiciones y su vulnerabilidad, o en Europa también con ejemplos muy claros como los que daba Pilar Conesa de migrantes que están también en época de cosecha recogiendo el alimento de muchas personas que lo van a tener en su mesa gracias al trabajo de un migrante. Entender que todos necesitamos de todos y que si no aprendimos esto en esta pandemia, pues creo que no tendremos otra oportunidad de aprenderlo. A todos ustedes, los panelistas, muchas gracias por acompañarnos en distintos lugares del mundo y a la gente que nos siguió por las redes sociales,
También un abrazo muy, muy grande. Dejo entonces a Eunice para que haga cierre de esta conversación. Pues muchas gracias a todos. La verdad voy a hacer, ya nos hizo, creo que Waldir, un resumen muy bueno. Creo que todos los panelistas también hicieron un resumen de sus ponencias. Yo simplemente, porque tenemos una audiencia en inglés, voy a tratar de resumir brevemente toda la riqueza del panel de hoy en pocos minutos en inglés. Entonces, obviamente me voy a saltar muchas de las cosas que dijeron, pero quiero retomar los conceptos más importantes para nuestro público que también nos escucha en Estados Unidos, ¿no? Entonces, we have today our last panel of urban resilience with a health and migrant perspective, and we have very important panelists and with a lot of experience in different issues from the international perspective, from the local perspective as well, and the most important points that they have considered today is, first of all, with the pandemic and with all the changes we have because of this pandemic, we have to reconsider the development, life, and dynamics in the cities, especially considering vulnerable populations that also been, because their vulnerabilities have also been underlined with this pandemic. We also have to rethink as well, in order to include these vulnerable people and populations such as migrants, populations in mobility such as migrants. Also, the pandemic is an opportunity to recover public spaces like the city in 15 minutes, which is an example for Paris and the new government that have been also the last one. The importance of different dynamics and grassroots solutions with a green perspective, with proximity, with empathy, is also part of the solutions we have to seek. New and different conducts and dynamics in terms of communication and transportation have to be considered. For example, in urban planning as well, have to be rethinked with a resilient and empathic perspective. And Eduardo tells us the revolution of empathy, which I think is one of the most important concepts with the resilience and with this new normality. Also, our panelists talk about the use of technology for a better global assistance. We have to use this technology in different ways, for example, with telemedicine, which is the practice of care for patients in a remotely way, and it is part of the new normality. Also, we have to use this technology in other aspects and in other ways, for example, in the visits of the people that are in hospitals, for example, Pilar talked about that. And also, I consider another point that I'm using it now is also in order to connect people, for example, that are in jail with their families, and also with the courses we are doing with this population that are also vulnerable ones because the pandemic. Also, our panelists talk about the access of technology as a right, because, for example, for migrants, for people in mobility, such as people in transit, we need to have access to this technology in order to also access to health, for example, in this telemedicine perspective. We also, our panelists also point out the importance of local economy and the development of this economy and the support of this grassroots perspective also in the economy of our different countries, with a public and with a private participation. We also, with this pandemic, the precarity, poverty, and other layers of vulnerabilities are being underlined. And we need to seek for global and comprehensive solutions. New cities, new challenges, and new disadvantages are part of the new reality. So governments and citizens have to be part of the solutions and the innovation that we have to consider in this new reality. Also, our panelists talk about the proposals for a vulnerability index in order to consider all these problems and new threats that we have with the pandemic. The right to city that includes everything, economy, society, nature, and also with a responsibility and empathic perspective. So that are some of the ideas. We have to consider also examples in different parts of the world. The essential workers have, and I want to finish with that. We have essential workers all over the world, and we have to consider their rights also as with the same essential perspective. So, con esto terminamos, ¿no? Es muy rápido resumen, pero bueno, ustedes podrán también verlo por acá. Vamos a hacer el resumen también, ¿no? en el policy paper. Muchas gracias a todos los que se han unido en esta conversación. Muchas gracias, realmente fue un panel muy rico. Me llevo muchas
muchas ideas de este panel, creo que da para también escribir más sobre esto. Muchas gracias a Pilar, que desde España se conecta, muchas gracias a Waldir, que se conecta desde Colombia, a Julián, que se conecta desde Coahuila, a Marichuy, que ya nos dice que creo que está por Nayarit. Entonces hoy sí tenemos de todas partes, yo que me conecto desde Chihuahua. Entonces hoy sí fue muy variado por todas partes del mundo y de la geografía mexicana. Esperemos que les haya gustado. Acuérdense de compartirlo en sus redes. A todos ustedes panelistas les comparto el link para que también puedan hacerlo en sus propias redes y vínculos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta serie de 13 foros de este conversatorio de salud pública, migración y COVID. Creo que todos fueron muy buenos, grandes panelistas. Creo que fue un esfuerzo muy interesante entre todos los que se participaron. Tenemos también a mucha gente de CONOFAM que me están escribiendo y que estuvieron el día de hoy muy contentos, muy interesados en este panel. Nos comentan también gente desde Argentina que se ha conectado a todos los foros. Entonces realmente ha sido internacional esta perspectiva, esta participación. Yo les agradezco a todos los ponentes, a los de hoy y a todos los que estuvieron en estos 13 conversatorios y a todos los aliados en este esfuerzo. Muchísimas gracias, compartan, pónganos like y nos vemos por acá en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias, Julián. Muchas gracias, Renacer Lagunero y Smart Cities también, porque es un gran aliado. Hasta luego. Gracias a ustedes.